por el tiempo que Él lo permite. Qué bueno es orar unos por otros. La gloria sea para el Señor siempre. Esperando que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Esperaba escuchar un amén, hermano. Esperaba escuchar un amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Dale un aplauso si te sientes bendecido por el Señor. Gloria a Dios. Hermano, ¿alguna vez se ha preguntado o si nosotros nos fijamos en el reino animal, ¿con qué animal se identifica usted? ¿Con qué animal se identifica, hermano? ¿Cuál es el animal con el que dice yo me identifico con aquello? Y es la verdad, muchas veces estamos como se dice, como burro en aguacero, nos ponemos en una posición y no queremos movernos de esa, ¿verdad? Muchas veces la verdad que nos comportamos así. En base a nuestro carácter, ¿con qué animal nos identificamos? ¿Con la tigresa? ¿Con qué nos identificamos? No me van a venir, a ver, en base a mi signo, me van a decir eso tampoco, por favor. Porque si no, ¿cuántos escorpiones hay aquí? ¿Verdad? Ahora, por un momento vámonos al Salmo 100. Salmo 100. Versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo número 3. ¿Me dicen amén cuando todos lo tengamos? Dice la palabra del Señor: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Saben? En base a mi trabajo, a mí me toca visitar muchos lugares, oficinas, casas y todo eso debido a mi trabajo. Y hay dos cuadros, dos imágenes que por lo general son recurrentes, que siempre hay en todos estos lugares, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con el tema de religión. Uno es la cena del Señor. Ese es uno, la cena del Señor. Y otro cuadro que siempre se ve es de un pastor con sus ovejas. En muchísimos lados se ve eso. Un pastor con sus ovejas. Y si vamos a la palabra de Dios, esa es la semejanza que la palabra siempre nos hace con las ovejas. Con las ovejas. ¿Usted se ha preguntado por qué nos comparan con ovejas? ¿Por qué nos comparan con ovejas? La palabra una y otra vez nos compara con ovejas. Con ovejas. Con ovejas. ¿Qué se piensa normalmente de las ovejas? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos de las ovejas? ¿Mansos? ¿Obedientes? ¿Qué más? ¿Necesitan un pastor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más son las ovejas? Son ciegas, no tienen buena visión, ¿verdad? Exactamente, son ciegas. Son ciegas las ovejas, ¿verdad? No saben a dónde ir, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar? Las ovejas se pierden fácilmente cuando se apartan del rebaño. Se pierden fácilmente. Son animales que muy fácilmente se distraen. Ahora, hay un concepto, que inclusive el otro día lo escuché a un pastor, que decía
que las ovejas son animales tontos, son animales que no son inteligentes. Y si nos basamos en ese concepto, este pastor mismo decía que quizás es hasta un poco ofensiva, quizás, la comparación de la oveja con cada uno de nosotros. Degradamos a las ovejas. Es hasta un poco ofensivo, o sea, las ovejas son tontos. ¿Saben? En el año 2005 sucedió algo que no es común, Y he oído una serie de comentarios por ese suceso, con el cual a las ovejas la ponen, pero como uno de los animales más tontos que existe. ¿Qué fue lo que sucedió? En Turquía, ¿verdad? En un pueblo en Turquía, sucedió que estaban los pastores con sus rebaños para que se alimenten, y estaban ellos en una quebrada, había una quebrada, y estaban ahí alimentando sus ovejas, cuando de repente una de estas ovejas, había 1500 ovejas en general, una de estas ovejas, sin motivo alguno aparente, la oveja salió corriendo y fue al despeñadero, se lanzó al vacío, se lanzó sin motivo aparente. Eso no fue lo más trágico, sino que el asunto es que al esta oveja lanzarse, empezaron las 1500 de una en una ir atrás de esta oveja, y todas empezaron a tirarse al despeñadero, una tras otra, hasta que no quedó ninguna. Imagínense, 1500 ovejas que se tiran al barranco, 1500. De las 1500 murieron 450 ovejas. ¿Por qué no murieron el resto? Porque el resto, con sus cadáveres, habían creado un colchón. Y todas caían encima. Y he oído una serie de conceptos, una serie de críticas en base a eso, que decían: qué animal más tonto, qué animal tan torpe, que sabe que va a morir y fue corriendo a eso. Eso habla mucho, decían, sobre la inteligencia de las ovejas. Yo me pregunto esto: ¿cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos? Ese fue un hecho aislado que pasó, que una oveja corrió y murió y 1500 fueron atrás. Pero en el caso nuestro, ¿cuántas cosas hacemos que sabemos que nuestro destino es un destino negativo, es un destino nefasto, pero sin embargo lo hacemos? Sin embargo lo hacemos, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el concepto entonces, porque si la oveja es tonta al tirarse por un despeñadero, nosotros también. Porque muchas veces vamos por ese mismo camino. Sabemos que vamos por un camino de mal, un camino de muerte, e insistimos en ir por esa senda. Corremos también nosotros por esa senda, sabiendo que nos va a hacer mal, lo hacemos. Cuando estamos enfermos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el doctor? ¿Qué es lo que nos dice por lo general a casi todos? Primero, no coma grasas. Segundo, que no coma nada frito, ¿verdad? No tome cola. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Qué rica, ¿verdad? Cuando uno va a comerse una hamburguesa con papitas fritas, ¿verdad? Harta mayonesa, ¿verdad? Sabemos que nos hace mal. ¿Y qué hacemos? Nos la comemos. Andamos de repente: uy, es que me siento inflamado, me siento una inflamación por aquí. Hermano, un vasito de cola, bueno. Y sabemos que nos hace daño, ¿verdad? Y así yo creo que hay muchas cosas que nos pueden comparar con las ovejas. Las ovejas carecen de sentido, necesitan, como decíamos hace un momento,
que alguien las lleve ¿a qué? A su redil. Necesitan que alguien las lleve a su redil. Isaías 53:6 nos habla sobre aquello y vuelve a hacer una comparación de nosotros con las ovejas. Isaías 53:6. Isaías 53:6. ¿Me dicen cuando lo tengamos todos? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ¿quién? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es verdad, cada uno muchas veces buscamos nuestro camino. Es ahí la similitud con la oveja. Cuando alguien de repente las dispersa, sale cada una por su camino y no sabe a dónde va, y por ende se pierde. Igual somos nosotros. Nosotros muchas veces también somos ciegos. A pesar de que vemos, no vemos en forma espiritual las cosas. Y tenemos un camino que es, dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Su fin son de muerte, definitivamente. Las ovejas, ¿qué más? Las ovejas son indefensas. Las ovejas son indefensas y caen fácil en manos de los lobos. ¿Nos pareceremos en eso las ovejas? ¿Seremos indefensos? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Somos indefensos o no? Para pensarlo, ¿verdad? Uno dice, no, el que me busca a mí me encuentra. Yo no me dejo. Si alguien me quiere hacer daño, pues, venga, ¿verdad? Sea hombre o mujer, igual. A mí nadie me ve la cara. Yo no soy indefenso. Pero ¿por qué hay tanta gente entonces que se deja llevar y empiezan a caer en manos de sectas? Somos indefensos espiritualmente cuando no estamos en las manos del pastor. Y no hablando del pastor de la iglesia, hablando de nuestro buen pastor. Somos indefensos. No vemos muchas veces la forma de defendernos, sino que caemos en manos precisamente de esos lobos. Salmos 27:1. Salmos 27:1. Dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando nosotros estamos guiados por el buen pastor, créanme que estamos en manos realmente seguras. Cuando el buen pastor guía nuestra vida y maneja su redil, estamos en buenas manos. Y Él realmente nos va a cuidar de todas las acechanzas que hay a nuestro alrededor. Ahora, las ovejas tienen otra particularidad. ¿Cómo físicamente usted cómo ve a la oveja? ¿Cómo se la ve? Se lo ve como un animalito tierno, ¿verdad? Normalmente de la oveja, que es lo que más se usa, se comercializa su lana, ¿verdad? Ahora, ¿usted ha visto realmente una oveja en el campo? ¿Cómo está? ¿Cómo están las ovejas? ¿Están limpias o están sucias? Están sucias. Es un animalito hermoso, ¿verdad? Y muchas veces nos los presentan, uno dice oveja y ve un animal gordito, lanudito, blanco, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? Qué lindo que el Señor me compare con ese animalito bonito, ¿verdad?
Lo vemos así. Pero las ovejas se ensucian, ¿verdad? De igual manera nosotros también nos ensuciamos en forma diaria. Nos ensuciamos en forma diaria. ¿A través de qué? De nuestro diario vivir, nuestro diario andar. Aquellos, por ejemplo, que manejamos, qué difícil es tener muchas veces paz mientras uno está manejando, en un tráfico de 5 de la tarde, ¿verdad? Cuando todo el mundo anda apurado, ¿verdad? Que se te cruce un carro, ¿qué te da ganas de decir? Dios te bendiga, hermano. Es difícil, definitivamente. Es difícil. En nuestros hogares, ¿verdad? Aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Qué difícil es a veces tener la tranquilidad total, especialmente las mamás que pasan más tiempo con los chicos, ¿verdad? Uno muchas veces llega de su trabajo tranquilo, fresco, dice, bueno, gracias Señor porque me he ganado el día. Y a lo que llega a su casa, ¿usted qué espera encontrar? Una mujer amorosa, tranquila, que le diga, venga, está servida su comida. Y a lo que llega, que encuentra muchas veces, mi amor, ¿cómo estás? Y tu mujer te queda viendo con una cara. Tengo hambre, sírvete. Ahí está la comida, sírvete tú mismo. ¿Por qué? Por las cosas que nos agobian. Y es difícil tener esa paz y tranquilidad total muchas veces. Siempre hay un mal pensamiento, siempre hay un enojo, siempre hay alguna cosa que nos desvía de esa paz y tranquilidad total y absoluta, ¿verdad? El otro día conversábamos con un hermano y hablábamos precisamente de este tema. Y el hermano lo que compartía y decía es, uno por lo general dice, trata de tener su tiempo, dice, devocional, ¿verdad? Usted se levanta tempranito, ¿verdad? Se pone a orar, lee por lo menos unos 5 minutos la Biblia, cierra, dice, uno sale pero en santa paz, pero todo es que uno llega a la calle manejando o llega a su oficina y empiezan a suceder un sinnúmero de cosas, y qué difícil dice que es poder tener esa tranquilidad y esa paz. Qué difícil es que en ocasiones no se nos salga ese genio, ese carácter que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Y esa paz con la que salimos, ¿en qué se empieza a convertir? Esa transparencia, esa blancura espiritual con la que salimos, se empieza de a poco a ir ensuciando. Se empieza de a poco a ir ensuciando, ¿verdad? Cuando llega un momento en el cual llegamos a la noche y muchas veces salimos blancos y regresamos negros, ¿verdad? De tantas cosas que nos han pasado en el día, de tantas situaciones que nos acontecen, pero gracias damos a Dios, porque su palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Dios nos da esa oportunidad de podernos presentar ante Él, y no solamente que somos perdonados, sino que somos limpios. Él en su amor, en su misericordia y en su bondad empieza a tratar con cada uno de nosotros. Empieza a limpiarnos, empieza a preocuparse por nosotros. Pero para eso tenemos que estar dentro del redil del buen pastor. Amén. Tenemos que estar dentro del redil del buen pastor. Por un momento vamos al libro de Juan, en el capítulo 10. Antes de ir a primera de Juan, a Juan 10, perdón. Nosotros habíamos hablado al inicio que se tiene un concepto en cuanto a las ovejas, que son animales tontos. Pero miren lo que encontré, no solamente encontré ahí, sino en varios lados, una situación muy similar. Dice, según un estudio publicado en una revista, las ovejas son capaces de distinguir las expresiones de otros animales, consiguiendo detectar los cambios que se producen en el rostro. También este mismo estudio demostró que pueden distinguir y reconocer al menos 50 individuos diferentes
al mismo tiempo y recordar acontecimientos que han sucedido durante los últimos 2 años. Durante los últimos 2 años. Además, diversos estudios han demostrado que las ovejas pueden experimentar emociones humanas, como el amor. Tienen amigos de los cuales pueden llegar a tener un gran apego emocional, por lo que cuando cualquiera de estos animales muere, se sienten tristes y muy deprimidas. Las ovejas lloran. Las ovejas lloran. Si sienten estas emociones y pueden tener este tipo de diferenciación, eso da indicio de que ellos tienen un nivel de inteligencia. Y en base a estudios, ¿verdad?, haciendo una especie de clasificación en base a la inteligencia de los animales, sorprendentemente ese estudio marca que la oveja estaría en 4º lugar. Después, primero ponen al delfín, segundo ponen al chimpancé, tercero al elefante y en 4º lugar ponen a la oveja. Muy a lo contrario de lo que la mayoría pensamos, de que la oveja es un animal tonto. Se han hecho muchísimos estudios en base a eso. Y la oveja es un animal que sí tiene inteligencia. Tiene poder de retención. Muchas veces nosotros no nos acordamos de lo que hacemos en la mañana. O muchas veces, no sé si usted, pero a mí me pasa muchas veces que yo a veces cargo algo en la mano y al rato cuando me di cuenta, ¿y la llave? ¿Dónde están? No me acuerdo. No sé si a usted le ha pasado, pero uno de repente se olvida con una facilidad, ¿verdad? Pero las ovejas tienen muchas cualidades también, que son precisamente las que vamos a revisar en el libro de Juan, capítulo 10. Dice el versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y la saca. El Señor es nuestro pastor. Y dice aquí su palabra, que Él llama por nombre a sus ovejas. El trato del pastor con sus ovejas es individual. Es individual. El pastor conoce a cada una de sus ovejas. Nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe las situaciones que tenemos, las situaciones que vivimos. Él nos conoce. Él nos ama. Nadie nos va a conocer mejor que nuestro pastor, que nuestro buen pastor. Nadie. Absolutamente nadie. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Hablábamos que las ovejas son ciegas. Por eso ellos seguían mayormente, ¿por qué? Por la voz. Ellos se dejan guiar por su oído. Pero ellos, a pesar de que se dejan guiar por su oído, ellos no escuchan a cualquiera, sino solamente a quién, a su pastor. Las ovejas escuchan a su pastor. ¿Estamos escuchando nosotros la voz de nuestro pastor? ¿Estamos escuchando nosotros la voz de aquel, como dice Isaías, que se entregó por cada uno de nosotros? ¿Estamos escuchando su palabra? ¿Nos estamos dejando guiar por él? ¿O estamos empezando a escuchar a otros pastores?
Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Normalmente, ¿cómo se las tiene a las ovejas? Las ovejas se las tiene dentro de un redil, con puertas, ¿verdad? Para que puedan estar seguras en un solo lugar. Pero ¿qué sucede? Las ovejas, ¿cuál es la forma de darles de comer? Tienen que llevarlas a lugares donde hay pastos. Lugares donde hay pastos. Y eso no es que las llevan a un lugar cerquita, ¿verdad? Y ya por la tarde tienen que llevarlas de nuevo a su redil. No. Estos son días en los cuales tienen que ubicar esos lugares donde hay estos pastos para que las ovejas puedan alimentarse. Puedan alimentarse. Ahora, ¿cómo se puede controlar un rebaño que está afuera, que no tiene cercas? ¿Cómo se lo puede controlar? Normalmente lo que se hacía en el primer siglo es que se trataba de hacer una especie de cerco, ¿verdad? Una especie de cerco para poder rodear a las ovejas. Pero estos lugares provisionales, lógicamente, no tenían puerta. ¿Cuál era la puerta de ese lugar? ¿Cuál era la forma de poder detener que las ovejas salgan? ¿Saben lo que hacía? El pastor se acostaba a la entrada de este lugar. ¿Para qué? Para que sus ovejas no salgan por ahí. Las ovejas reconocen a su pastor y saben y huelen y sienten a su pastor y se sienten seguras. Por eso no salen de ese lugar. El pastor, en este caso, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la función de puerta. Y esa precisamente es la analogía que nuestro Señor Jesús nos hace aquí en este caso. Por eso dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Absolutamente todo, hermanos, lo que hacemos tiene que ser a través de ¿quién? De nuestro buen pastor. Absolutamente todo. Quizás parezca repetitivo, quizás parezca algo que ya venimos escuchando hace mucho tiempo, pero son cosas que constantemente también nosotros fallamos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Cuántas veces el pastor, nuestro buen pastor, nos ha hablado a cada uno de nosotros a través de su palabra? Y a pesar de que muchas veces nos ha hablado, muchas veces hemos desobedecido, y a través de aquello hemos recibido las consecuencias de aquello. En una ocasión también escuchaba de una persona que visitaba un lugar de estos, donde estaban las ovejas. Al estar en ese lugar, él notó algo, que había una oveja que estaba totalmente separada, estaba totalmente apartada. ¿Qué pasó con esta oveja? Esa oveja constantemente quería salirse del rebaño, quería salir corriendo. Y como quería salir corriendo, ¿qué era lo que tenía que hacer el pastor? Constantemente la volvía a llevar al redil. Pero la oveja, ¿qué sucedía? Era persistente, era inquieta. Esa oveja siempre quería hacer lo que quería. Se iba. Y por ende, lógicamente, el resto, ¿qué sucedía? Se inquietaban el resto de ovejas. Se inquietaban.
Así que, ¿qué sucedió? El pastor, con gran dolor, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que partirle la pata. El pastor tuvo que partirle la pata a la oveja. ¿Para qué tuvo que hacer eso? Para que ya no siga saliendo del redil. Y no solamente es que ella salía, sino que detrás de ella iban a seguir el resto. Una y otra y otra. El resto de ovejas iban a seguir saliendo. Lógicamente, esta oveja, al ver que su pastor le partió la pata, ¿qué creen que sucedía cuando el pastor quería venir y darle de comer? Lo quería morder. Lo quería morder. La oveja quería morder a su pastor. Pero ¿qué sucedió? Con el paso del tiempo, ¿qué creen que le quedó por hacer a la oveja? Le quedó simplemente recibir la comida. Recibir la comida. Recibir la comida. Con el tiempo, esa oveja nunca más se volvió a apartar del redil. Pero ¿qué tuvo que hacer el pastor para que suceda eso? Tuvo que partirle una pata. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos estado en el caso de esa oveja? Que muchas veces insistentemente nosotros queremos hacer nuestra voluntad y nos queremos salir del redil. Nos queremos salir del redil, pensando que nosotros llevamos un camino correcto. Constantemente lo queremos hacer. Y el Señor, en su infinito amor y misericordia, una y otra vez trata con nosotros. Hijo, ese no es el camino. Hijo, eso no es así. Hijo, no hay que hacerlo así. No hay que hacerlo así. Hasta que llega el momento que viene el pastor. ¿Y qué tiene que hacer con nosotros? Tiene que rompernos la pata. Tiene que pasar algo en nuestras vidas muchas veces, y muchas veces fuerte y doloroso, para que cada uno de nosotros pueda entender lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros es pensamientos de paz para con cada uno de nosotros. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero el asunto está en entender lo que Dios quiere hacer, comprender su propósito y comprender que Él, solamente a través de Él, podemos encontrar esa paz, podemos encontrar esa seguridad, solamente a través de Él. Ahora, las ovejas tienen otras características. Las ovejas no tienen garras, las ovejas no tienen colmillos afilados, las ovejas no tienen método de defensa para enfrentarse solas cuando se aparece un lobo rapaz. No tienen defensa. Si están solas no tienen defensa. ¿Saben cuál es el único modo de defenderse de las ovejas? Cuando están en grupo. Cuando están en grupo. Cuando las ovejas están unidas. Cuando las ovejas están unidas y un lobo se acerca, ellos se agrupan y tratan de cerrar espacios para que entre dentro de la manada el lobo. Ese es el único modo de defenderse, cuando están sin el patrón, al estar unidos. Cuando una oveja está sola, es fácil presa. Por eso la palabra del Señor es real y verdadera, cuando dice que nosotros debemos de estar siempre unánimes. Unánimes. Estar unidos, estar en un mismo sentir, porque es ahí cuando el cuerpo del Señor es realmente efectivo. Es ahí cuando el cuerpo del Señor puede hacer grandes cosas. Y es ahí cuando Dios derrama sus bendiciones y puede obrar grandemente en un lugar. Y puede usarnos como herramientas útiles para su obra, cuando nosotros estamos unidos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo estaban los 120 cuando estaban en el... Estaban unánimes. Unánimes. Juntos. Cuidándonos unos a otros. Ahora, no malentiendan.
hablamos el hecho de estar unánime, que cada uno va a estar metido en la casa del otro. No hablamos de eso. Estamos hablando de un mismo sentir, tener un mismo objetivo. Y el objetivo de la iglesia bautista, las Orquídeas, y de toda iglesia que practique una sana doctrina, es de cumplir el propósito del Señor Jesús, que es de ir y hacer discípulos, y que su reino se expanda, y que muchos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios con su iglesia. Que su redil esté unido. ¿Para qué? Para que esté fuerte. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Muchas veces habrá dentro de los mismos rediles, dentro de las mismas iglesias, situaciones difíciles. Habrán lo que comúnmente se denomina como lobos vestidos de ovejas. Por duro que suene eso es algo real y verdadero. Vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20. Esto le hablaba Pablo a aquellos ancianos a los cuales dejaba cargo de las iglesias. 20:28. Decía, por tanto, 20:28, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenemos una necesidad, hermano, que es escuchar la palabra de Dios, que es estar atento a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y tenemos otra deber como cristianos, que es el hecho de conocer y aprender su palabra. Capacitarnos día a día a través de la palabra de Dios. Capacitarnos día a día. Es bueno escuchar prédicas cuando usted está en su casa, es bueno, pero hermano, no se deje llevar por todo lo que escucha. No se deje llevar por todo lo que escucha, sea el predicador que sea, porque ¿sabe qué? Todos somos hombres y nos equivocamos. Todos somos hombres y nos equivocamos. Si usted quiere guiarse por algo, es verdad, el hermano le comparte, el predicador comparte, pero usted vaya a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único fiel y verdadero que tenemos como cristianos. La palabra de Dios. Habrá muchos lobos rapaces que van a querer separar al rebaño, que van a querer sacarnos del redil. Pero está en nosotros el hecho de mantenernos unánimes en el espíritu, atentos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Procuremos, hermanos, presentarnos como obreros aprobados ante Dios, para que cualquiera que demande razón de nuestra fe podamos responder a través del conocimiento de su palabra. Y así no ser fácil presa de aquellos que quieren dispersar el rebaño, de aquellos que quieren sacarnos de ese redil. Porque estando fuera del redil, hermanos, somos presas fáciles. Estamos indefensos espiritualmente ante aquellos que quieren atacarnos de esa manera. Escuchemos la voz de nuestro pastor. Escuchemos la voz de lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Pero escuchemos la voz del buen pastor. Que el buen pastor sea nuestra guía. Que el buen pastor sea nuestro camino. Él es la verdad. Él es la vida. Solamente a través de Él y con Él podemos estar seguros. En el lugar donde estemos, en la situación en que nos encontremos, no hay mejor manos que las manos de nuestro pastor. Amén. Los invito a ponerse de pie.